¿Cuáles son los criterios de las confesiones religiosas en materia de vacunación? El punto de partida es que existe consenso sobre los beneficios que la vacunación aporta a la salud individual y a la protección de la salud pública en la sociedad. La tendencia general es que no se oponen a la vacunación legal establecida en cada ordenamiento, entienden o promueven que esta vacunación es una medida eficaz, pero eso sí, respetan la opción personal de cada uno de los fieles en el caso que no quieran vacunarse. Las autoridades religiosas judías y musulmanas también han respaldado esta vacunación. Lo que les ha preocupado y han estado muy pendientes es qué ocurría con el material utilizado en algunas vacunas, sobre todo con los excipientes de ellas. Y por ello han seguido muy de cerca cómo ha sido la elaboración de estas vacunas para entender que fuesen a su juicio vacunas halal y vacunas kosher. Entonces, una vez que han comprobado que cumplían los requisitos que se podía exigir según sus creencias religiosas, han animado a la población a que se vacunen. La Iglesia Católica también, ante algunas cuestiones o algunas dudas que se suscitaron en algunos obispos norteamericanos, se pronunció a través de la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19 de 21 de diciembre de 2020. Ahí, en esta nota, lo que explica muy claro y deja muy claro es que está en juego el deber de proteger la propia salud y el deber de perseguir el bien común, especialmente para proteger a los más débiles y expuestos. Hecha esta declaración de principio, entra a qué ocurre también con los componentes que puedan o la fabricación de algunas vacunas. En la nota se explica que cuando no estén disponibles vacunas éticamente irreprochables, es moralmente aceptable utilizar las vacunas que han dispuesto de líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Y no significa una cooperación formal con el aborto, y mucho menos supone una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto. La vacunación es la medida más adecuada al alcance de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de enfermedades, pero esta realidad lo que no permite es otorgarles carta blanca en detrimento de la tutela de otros derechos fundamentales de igual rango constitucional. Todo este proceso lo que implica es un compromiso y una colaboración de los poderes públicos, de las autoridades sanitarias, de la sociedad civil, pero además requiere, no solo con el tema de la vacunación, sino con todos los aspectos que estamos viendo, un diálogo constructivo con las confesiones religiosas para hacerlas partícipes en los desafíos actuales que presenta la bioética, la libertad religiosa y de conciencia, la salud pública y el bienestar social. En la pandemia se ve bien en el libro que coordinan los profesores Martínez Torrón y la profesora Rodrigo Lara, como las confesiones religiosas, no solo en España, sino en buena parte del mundo, se han quedado en un primer momento de la pandemia en una situación secundaria. Esta situación no se esperaba y bueno, pues han aceptado las condiciones que se han ido poniendo. En el segundo paso de la pandemia o en la segunda fase, entonces es cuando se han empezado a discutir algunas de las normas. Las dos sentencias más recientes de Estados Unidos, se empieza a ver que ya no están de acuerdo con el tipo de restricciones que hacen a la libertad religiosa basadas en un determinado aforo que les parece excesivamente restrictivo, el no considerar las actividades religiosas como actividades esenciales, sino darles el mismo tratamiento. Esta segunda fase yo creo que en materia de vacunación, por lo que he podido trabajar, sí que están poniéndose al hilo de lo que están organizando los estados y están favoreciendo y están fomentando esa vacunación, que no ocurre al contrario, es decir, que muchas veces esa colaboración no está por parte de las autoridades sanitarias o de las autoridades gubernamentales que no les consultan. Desde luego, ese diálogo constructivo es necesario, sobre todo en temas como la eutanasia. En España ha ocurrido al contrario. Justo mientras estábamos en la pandemia, se ha procedido con la LOMLOE, se ha procedido con la eutanasia, produciendo cierta quiebra
y desde luego con una ausencia total de consenso. En la nueva ley de educación que tanta polémica ha creado, desde el principio se hace referencia en la exposición de motivos constantemente a lo largo del articulado que lo que se pretende es el desarrollo de la libre personalidad. Bajo el desarrollo de la libre personalidad, lo que hace una y otra vez es quitarle derechos a los padres sobre cómo debe ser esa educación y sobre la base que se debe desarrollar la libre personalidad de los menores, etcétera. Bueno, pues va incluyendo algunas cosas que plantearán un poquito más adelante objeciones de conciencia de los padres en la educación que reciban sus hijos.